Bienvenidos a un nuevo video. Seguimos en la ciudad de Pordenone, la capital de la provincia de igual nombre, en la región del Friuli Venezia Giulia. Hoy les proponemos un video diferente para conocer algunos aspectos de tres de sus edificios más importantes: el Comune, la iglesia y la torre del campanario. ...1291, edificio gótico, realizado en el año 1291. Mirá qué bonito que es todo esto. Y acá dice el comune de Pordenone recuerda a todos los hombres y mujeres y niños víctimas inocentes de la guerra de 1940-45 y los deportados en retorno, en una linda placa en honor, lógicamente, a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, producto de esa guerra es que tantos inmigrantes eligieron, entre otros lugares del mundo, a la Argentina, sí. Producto de las dos grandes guerras, eligieron a la Argentina. Mira, se ve que hace poquito pusieron esta, ¿cómo se llaman? En la corona, ¿no? 80 aniversario. Qué bonito. Aunque dice 2024, hace poquito, no hace como un año que lo pusieron. Sí, está muy bien mantenido. 2024. Sí, re bien mantenido está. Sí, sí. El Palacio Comunal simboliza el centro de la ciudad. Se ubica en la calle Corso Vittorio Manuel II y data del siglo XIII. El estilo constructivo es el gótico veneciano y está cubierto en ladrillo. Un dato interesante es que en la parte superior del frente hay un reloj astronómico lunar que se incorporó casi 2 siglos después de terminada la construcción. Vamos a entrar a la iglesia y vamos a ver la torre esta, el campanile, el comune, la chiesa, la iglesia. Me parece que no se paga. Creo que no. No, porque en España se paga, ¿viste? Sí. Bueno, entramos a la iglesia, hacemos silencio. La iglesia de Pordenone, Catedral di San Marco o Duomo di San Marco, posee la jerarquía de concatedral. El edificio fue construido en el siglo XIII y su estilo arquitectónico es el gótico. Su interior presenta una única nave, pero tiene varias capillas laterales. En ellas, como en la nave principal, se encuentran grandes obras de pintores italianos, entre los que debemos destacar a Giovanni Antonio de Sacchis, llamado Il Pordenone. Mirá los frescos en el techo, qué barbaridad, qué hermosura. Estos son los verdaderos frescos, ¿no? Esa es pintura hecha sobre el material de revoque, no es pintura estampada, es el mismo material con tintes. Sobre los muros hay todas tallas, todo el muro tallado, ¿ves? Sí. Todo tallado, con inscripciones chiquititas. Todo por ahí. Restaurata, ¿eh? En 1786 fue restaurada esta parte. Sí. Qué bárbaro, ¿no? Sí. Mira el techo. Sí, todos frescos son estos, ¿eh? Nada más en acá mira todas las inscripciones que hay acá. No lo estoy tocando, no estoy tocando la pared. Estoy con la mano alejada mucho de la pared para que,
que no parezca que estoy tocando, porque no hay que tocar esto. Ahí está, ahí logré agarrar bien un cuadro, un marco. Un plano, no me salía un marco, dije un plano. Voy a poner un plano más abierto porque ese es el ancho, chiquitito. Serán, no sé, 4 metros. Sí, más o menos. 4 por 4, 4 o 3,5 por 3,5 más o menos. Y toda esta historia que hay acá, ¿no? En ese pedacito nada más. Y bueno, para frutillita del postre, lo que es la rejita, el trabajo que tiene, ¿no? Qué bárbaro. Y decías de ir acá al lado, ¿no? Qué hermosa la puerta, la talla. Ah, mirá. Esta es la parte externa de la iglesia, pero que forma parte mismo de la iglesia. No, Carmen no está formando parte de la iglesia. Mirá qué hermoso el patio. Sí. El patiecito interno. Estos parecen, ¿cómo se llaman? Esos que daban la flor roja. No. Ah, sí, tiene una flor roja también. Sí. ¿Cómo se llamaban? Malbones parecen. Parecen, sí. Sí. No sé si serán. ¿Serán malbones? ¿Qué les parece? Miren qué bonito. Capítulo de la catedral. Qué prolijitos. Sí. Parece más chiquita de lo que es, ¿eh? Sí. El trabajo en hierro es eso, ¿eh? El Duomo recibió diversas restauraciones a lo largo de su historia, la primera en 1938. Hacia 1956 se demolieron los edificios circundantes, lo cual permitió que su estructura fuera develada. Entre 1965 y 75 se restauró el piso. En esta obra fue donde se descubrieron las diversas lápidas que hoy son exhibidas en el patio contiguo a la iglesia. En 1976 hubo un fuerte terremoto en la región del Friuli Venezia Giulia, a raíz del cual la iglesia debió ser reforzada en toda su estructura, pero esta obra debió repetirse luego en 1997. Esta es la parte de atrás que tiene un ascensor. Bueno, está hecho de basura. Y acá hay como un vidrio, que obviamente hay una parte subterránea, ¿no? Allá. Hay muchos. Sí, sí, sí. Y estos son departamentos con números. Ah, mirá, qué loco esto. Sí. Mirá los escudos, ¿no? En los buzones. Fernando Sáiz. Ponete al lado, mira, la puerta es bajita. Ponete bien al lado, cuidado del casco. Sí. Un poquito más alta que ella. Sí, o sea que esa puerta debe tener 1,90 de tener, ¿no? Sí. Sí, no llega a los 2 metros. Hermoso, ¿eh? Muy bonito. Sí. Casa canónica, bueno, con catedrales. Campanile de San Marco. A ver lo que dice acá. Mira vos. Bueno, acá dice que el Campanile de San Marco fue iniciada la obra en 1291 y terminada en 1347. ¿Cuántos años son? 91, 47, 56 años. Pero lo importante es esto, 56 años en su obra, 72 metros de altura. Dice que, bueno, esto es medio subjetivo, ¿no? Dice que es uno de los más bellos de toda Italia. Y en 1888 declarado Monumento Nacional. Otro dato interesante,
Esto tiene 72 metros de altura. Nos acordamos el obelisco de Buenos Aires, 67. O sea que el campanile di San Marco es più alto. Es que sí, es que es realmente alto. Sí. A ver si puedo caminar para atrás, viéndolo. Sí, sí. Bueno, ahora nos toca, vamos directo para Sano X. Ah, te quedaste sin micrófono. Bueno, no importa. Mirá qué lindo. La verdad que no hay un solo lugar acá, al menos por Pordenone y por todos estos lugares que estamos transitando, que el asfalto esté en mal estado, está todo prolijo, todo pintadito. Da gusto poder manejar por todos estos lugares. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video de hoy. Fue un video un poco más corto. La idea, bueno, en realidad uno dice un video más corto, pero en el momento en que ahora estamos viajando en la moto, cuando editemos este video van a haber pasado ya a lo mejor 2 meses, porque es el tiempo que vamos a tardar en subir a YouTube este video. Cuidado, a ver, ahí me está viendo, espacio acá, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque nuestros compatriotas italianos a veces vienen un poquito ligeros y no te dan mucho paso, así que vamos despacio, ahí hay que dejar pasar la bicicleta. Acá se respeta mucho el peatón como corresponde, ojalá se respetara así en todos lados. Nosotros respetamos mucho la rotonda y acá también se respeta la rotonda. Bueno, seguimos viaje, decíamos, dejamos pasar a esta gente. Ah, les cuento, acá ven que está pintado en rojo el peatón. Esto es porque son sectores donde no estás, donde es como que el cruce peatonal es más frecuente. Ahí casi me voy para el otro lado. Hay que tener cuidado acá con las señales, porque no estamos muy habituados a este tipo de señales. Bueno, les decía entonces que este video lo vamos a estar subiendo más o menos de acá a 2 meses. Lógicamente, cuando uno va viajando y cuando va subiendo videos, lo va haciendo en forma temporal, es decir, es muy difícil que uno vaya subiéndolo al mismo tiempo, máxime cuando vamos recorriendo muchísimos kilómetros y muchísimas ciudades. Carmen me hace seña para que vea, si ahí le estoy haciendo seña yo con la mano de que está todo bien. Así que bueno, esperamos poder seguir sumando horas de grabación, porque de eso se trata, compartir con todos ustedes este maravilloso viaje, que ojalá que toda esta emoción que nosotros sentimos ustedes también la puedan ir sintiendo, porque somos, la verdad que Carmen parece de mucho menos años de los que tiene, más allá de que no tenga muchos, parece muchísimo más joven, ¿no? Pero somos 2 personas grandes, y después de tantos años llegar a Italia, la cuna de nuestros abuelos, y después ir a España, la cuna de nuestros otros abuelos, es para nosotros una emoción muy fuerte. Estamos viviendo esto con mucho cariño, con mucha emoción, y esperamos que ustedes también lo estén sintiendo y lo estén compartiendo. Estamos transitando ahora las afueras de Pordenone, las afueras que parece que fuera el centro. Vieron qué lindo que es todo, ¿no? Cómo va variando la construcción moderna con la zona residencial, con las construcciones medievales, como acabamos de ver, la catedral, el campanile, el comune. Realmente uno no se cansa de mirar y de visitar lugares, es una belleza. Ahora vamos entonces, como venía diciendo, como creo que dije al principio, porque la verdad que hablo demasiado, nos vamos para Asano X. Asano X es una localidad que se encuentra a 15 kilómetros de Pordenone, dentro de la misma provincia de Pordenone, a 15 kilómetros de la ciudad de Pordenone. Lógicamente forma parte de esta región autónoma del Friuli Venezia Giulia, y es el lugar donde nació la bisabuela de Carmen, como lo venimos diciendo. Por eso decimos que Carmen y yo tenemos en Pordenone una gran historia, están nuestras raíces, y podemos decir
que en la sangre llevamos la sangre friulana, además de la sangre italiana. Chicos, gracias por acompañarnos, por llegar hasta acá. Si no están suscriptos, por favor, los invitamos a suscribirse, a seguir acrecentando esta familia y a seguir compartiendo estos viajes, a seguir compartiendo las aventuras, a subirse a la moto con nosotros y recorrer kilómetros y kilómetros insieme y sorprenderse junto a nosotros. Como siempre decimos, nuestro lema, nuestra frase es un deseo que se los deseamos de corazón a todos y cada uno de ustedes. Y esa frase que dice: buenas rutas, leves vientos y suaves caminos, y nos vemos en el próximo video.